¿Están todos de acuerdo? Y pues ahí se debe ver la presentación. Ojalá que se vea. Que se cayó la señal. Les decía que quiero preguntarles si todos ya enviaron sus actividades, ya las subieron. No está faltando nadie. A mí me falta la de la unidad 2, profe. Actividad 1, ahorita la voy a seguir. Ah, no, ese ya está. Tienes razón. Más bien es la actividad 2. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy vamos a continuar con los tipos de fricción. Ya habíamos hablado algo de este tema en la clase pasada. Y se refiere a la unidad temática 2, que es sistema tribológico y los tipos de fricción. Entonces el objetivo pues es localizar la fricción en su menor grado, ¿no? Y controlarla con esto. Ese es el objetivo de esta unidad. Bueno, entonces para esto ahí se ve la imagen. Es un documento de Word. Sí se ve, profe. Ok, bueno. Entonces, pues estamos en la unidad 2, es lo mismo. Pero el tema segundo es tipos de fricción que se presentan en los elementos de máquina. Entonces vamos a encontrar dos, que es deslizamiento y rodadura. En la pizarra. Vamos que abra la pizarra. Tiene que ver con el movimiento. Y se está cargando. Bueno, ahí debe de estar. O el concepto de movimiento. Entonces, hay dos maneras de moverse. Pues lo que hacemos es empujar la caja, ¿no? Y la caja pues se va a arrastrar, va a generar fricción. Eso se llama trasladar o traslación. Sería la traslación. Esto nos deja. Sería un movimiento en el que pues simplemente se mueve o se empuja con una fuerza sobre una trayectoria.
Esa es la traslación. Y la otra, pues también se puede hacer con la caja, pero se hace más con elementos redondos. Igual se empuja una pelota, por ejemplo, con una fuerza, y pues se va a mover. Entonces este movimiento es por rotación. Entonces son dos movimientos diferentes, ¿no? Por ejemplo, esto ocurre en un balín, una bola, por ejemplo, donde rota, se mueve sobre su misma circunferencia, y bueno, aquí más bien no, aquí no sería por la fuerza. Bueno, sí sería la fuerza, pero aquí sería con un eje. Aquí habría un eje para que fuera solamente rotación. Entonces le quitamos la fuerza y aquí no va a haber fuerza. Por ejemplo, un engrane. ¿Qué le va a dar el impulso? Pues, por ejemplo, un motor. Un motor en el eje hace que esto se mueva, ¿no? Este engrane pues está sujetado por una cuña. Aquí tiene su cuñero. Y eso que hace que sea una sola pieza con el eje. Y cuando el eje rota, pues también el engrane rota, ¿no? Esta sería rotación. Sería un movimiento de rotación. Entonces, hay una combinación entre ambos movimientos, traslación más rotación, y ahí sí sería el caso de la bola o un balín. Entonces, ahí sí necesitaríamos una fuerza, así. Entonces, ¿qué va a hacer la fuerza? La fuerza empuja. Al empujarlo, se va a trasladar, pero también, como esto es redondo, va a rotar sobre su misma circunferencia y habría rotación más traslación, que es como se mueve un coche, una bicicleta, etcétera. Entonces ocurre el movimiento, ¿no? Es como nosotros, pues nos movemos, ¿no? En los vehículos, etcétera, con esta combinación de dos movimientos. En ambos hay fricción, tanto en la traslación como en la rotación. En la rotación, ¿dónde va a haber fricción? Pues hay que acordarse o hay que recordar, revisar la clase anterior. Que era que genera un sistema tribológico. Por ejemplo, en el caso de esta caja, ¿cuál sería el par tribológico aquí? O el sistema. Para el caso de esta caja, ¿cuál sería aquí el par? ¿Se acuerdan que decíamos que en un par tribológico o un sistema tribológico, pues hay dos componentes que forman ese par? Hay lo interno entre el par y lo externo, lo de afuera. Entonces, ¿cómo identificamos un sistema tribológico? De este caso? O sea, es la caja, ¿y qué más? ¿Qué genera la fricción en la caja? Sería la superficie sobre la cual se encuentra la caja, ¿no? ¿La qué, perdón?
No te oí. Si me oyes muy lejos, voy a acercar aquí más. A ver, otra vez, por favor. La superficie que se encuentra abajo de la caja. Entonces el par es la caja y la superficie. Ese es el par. Ese es el par tribológico. ¿Cuáles son los componentes internos de ese par? ¿Qué hay entre la caja y la superficie? Donde se está moviendo la caja. ¿O qué puede haber? Si ponemos una caja en el suelo, ¿qué hay en el suelo? ¿O qué es lo que normalmente hay en la superficie? Pues va a haber tierra, ¿no? En este caso, polvo. A menos que sea una superficie lisa, controlada, pero pues normalmente hay tierra o polvo aquí. Ese sería el componente interno, y el externo, o los componentes externos, pues hay aire. Aire en la parte exterior del sistema, hay aire. Entonces, ese es el par tribológico. Acá, en este engrane, vamos a suponer que esto es un engrane. Con mucha imaginación, esto es un engrane. ¿Cuál es el componente tribológico aquí? Del engrane. ¿Cuáles serían los componentes? Esto tiene que ser así. Tiene que tener un... ¿Cuáles serían los componentes? Así. Y hay un eje que lo está moviendo, ¿no? Impulsando. ¿Cuál sería el par aquí? Más bien los componentes del sistema tribológico. Pues tendría que ser el engrane y el eje. Ese es el par. ¿Qué hay entre el eje y el engrane? Pues tiene que haber grasa, ¿no? Grasa, aceite. A veces hay polvo también. Depende Pero de lo qué importante tanto. es que llevar un lubricante, ¿no? Para el eje. Sí. Para que no haya, aquí se debe evitar la fricción, para disminuir la fricción, ¿no? Pero pues siempre hay polvo. Por mucho que se proteja esto, siempre existe polvo, hay humedad también, temperatura, etcétera, ¿no? Entre estos dos y afuera, ¿qué hay? Pues generalmente hay temperatura y humedad en el exterior. Esos serían los componentes de o sistema, ese sería generando el par tribológico. Existen movimientos que generan, que sumados suman un tercer movimiento, que es la traslación más la rotación, que hace que se mueva esta pelota, por ejemplo, o esta rueda, o llanta, según lo que sea. Se va a trasladar rotando. O sea, va a ir rotando esto así, sobre sí misma, sobre su misma circunferencia, y va a generar un movimiento
independiente de los dos movimientos. Primero se le llama deslizamiento o traslación. Transmisiones por fricción. Bueno, los frenos que hacen un freno, pues es el... A ver si aquí puedo dibujar. Si puedo dibujar aquí. Para no irme para allá. A ver si me deja aquí dibujar. Pues aquí tiene uno de un lapicito. No, bueno, no lo voy a dejar. Entonces, los frenos pues son dos discos que se deslizan uno con otro. Y el objetivo de los discos es pues que haya fricción. Ahí sí, ahí es al revés. Porque ahí lo que se quiere es detener el movimiento. Entonces ahí tiene que aumentar la fricción entre las partes, ¿no? Entre los dos discos. Esa sería la fricción por deslizamiento. Otra relación. Y la otra dura. Se fue tantito la señal. Bueno, entonces, por ejemplo, esto ocurre en una bola o esfera en un rodamiento de bola. Entonces aquí pues rota, esto rota. Aquí pues no se ve completo, solo una parte. Pero esto tiene una como carcasa donde van las bolas. Es como los valeros. Es lo mismo. Tiene unas pistas o aros, pistas o aros, donde van insertados estos balines o bolas. Pero estos giran sobre sí mismos y la misma inercia del movimiento hace que pues se vayan moviendo, ¿no? En circunferencia a través de las pistas. Entonces ahí hay una gran fricción. Eso lo rotación. ¿Cómo se calcula la rotación? La fricción por rotación. FR pues es la fricción por rotación. Hay una constante K que depende del material o de los materiales, porque pues no es lo mismo materiales que son iguales, por ejemplo, dos aceros con un acero y un bronce, por ejemplo. La fricción va a ser diferente. Entonces a eso se refiere esta parte, ¿no? Generalmente cuando hay un sistema que genera fricción por rodadura, los materiales son iguales. Entonces esta acá, pues va a ser una sola, ¿no? Si no fuera así, esto sería algo más complejo. Y ya no correspondería a esto. La carga normal sobre la esfera. Pues vamos acá esta sería la carga normal. Las cargas normales siempre son pues en forma perpendicular a la pieza. Esa es una fuerza normal. Hay fuerzas radiales que van hacia el centro. D es el diámetro de la esfera y tiene una constante, dos constantes n que va
de 1.7 a 1.85 y M que va de 1.5 a 1.6. Estas son debido a la geometría de la pieza. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Bueno, este es otro. Bueno, este es para los rodamientos. Este es el coeficiente de rodamiento. Fricción para rodamientos. Este sí es muy importante porque depende del material. Pues este coeficiente está relacionado directamente con el momento de fricción entre la fuerza normal y el diámetro. Y aquí hay algunos ejemplos de ese coeficiente de fricción. Vamos a ponerle acá. ¿Cómo se define un momento? ¿O qué es un momento? Sus clases. Vamos a borrarle aquí bien. ¿No? ¿Nadie se acuerda lo que es un momento? El concepto de momento. ¿Qué hace un momento? Eso se ve en física, en los cursos de física estática. Bueno, un momento es hay dos tipos de momento. Uno se llama momento de flexión. Se llama momento de rotación. Quizás el que más conocemos es el momento de flexión. En los dos casos, el momento se define como por distancia. Porque los dos van a ser momentos. Fuerza por distancia. Es la naturaleza de la fuerza. Eso es lo que cambia, ¿no? Por eso ya toma el nombre de flexión o, bueno, aquí no de rotación, más bien momento, a lo mejor es el nombre, no es el mejor. Momento rotor. O también se le conoce como torque. Este es el torque. A lo mejor el torque sí lo han oído. Es algo que a lo mejor sí han escuchado. Pero su naturaleza es diferente. Sin embargo, su naturaleza de la fuerza es lo que cambia aquí y acá.
pero matemáticamente se calculan igual, fuerza por la distancia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si tenemos una barra así, y alguien le pone aquí una otra barra y o una pala, no una pala, una herramienta, pone aquí su mano y le aplica esta barra. Vamos a pensar que mide en la sala de espera. Vamos a pensar que esta barra mide 2.5 y aquí se le está aplicando una fuerza de, ¿qué será? 70 kilogramos. Si le aplicamos esta fuerza, así como está aquí, digamos con la mano, con una máquina o como sea, esta fuerza, ¿qué le va a provocar a esta pieza, a esta barra? ¿Qué es lo que le genera? ¿Qué va a hacer físicamente? Una deformación. Ajá, la va a doblar, ¿sí? Es como si ustedes ponen su mano sobre, pues algo muy, muy débil, por ejemplo, una madera muy delgada, ponen su mano ahí, pues se va a doblar, ¿no? Ese material, porque es más grande la fuerza que lo que resiste el material. Entonces, aquí lo que va a generar es flexión. Esto es flexión, porque esto se va a doblar. Pero hay que ver la naturaleza de la fuerza. La fuerza, este es F, vale 70 kilogramos. Está a 90 grados de la pieza. Un ángulo recto, aquí hay un ángulo recto de 90 grados. Entonces, eso es un momento de flexión, porque hace que esto se doble, ¿no? Totalmente, y se puede probar. Físicamente lo podemos hacer, ¿no? Podemos probarlo con, pues, un material muy delgado, muy débil, y lo vamos a doblar, ¿no? Vamos a que se doble. Eso se llama flexión. Para que esto genere un momento, siempre tiene que ser la fuerza, así como aquí, tiene que ser perpendicular. Este es el símbolo de perpendicularidad. ¿Se acuerdan? En matemáticas, en la geometría. Esto quiere decir perpendicular, 90 grados, perpendicular a la distancia. Que sería este caso, ¿no? Aquí hay 90 grados. Entre la fuerza y esta barra están a 90 grados. Hay flexión, esto se va a doblar y hay un momento de flexión. Y ese momento de flexión, ¿a cuánto vale? Pues de acuerdo a esta ecuación es fuerza, 70 kilogramos, por 2.5 metros. ¿Esto cuánto es? Matemáticamente, ¿cuánto es?
ver cuánto les da ahí en sus calculadoras. A mí me dio 175. 175. Serían kilo guión metro. Esas serían las unidades, ¿no? Kilogramo. 175 kilogramos metro. Esto sería el momento. Y se denota siempre con una letra M mayúscula, ¿sí? Pero aquí lo importante es la naturaleza de este momento flector, que siempre la fuerza tiene que ser perpendicular a la pieza que se le va a aplicar al momento. ¿Sí? Es como, ¿cómo sería? Pues como agarrar una herramienta, ¿no? Para doblar algo, estamos aplicando un momento de fricciones. Es algo similar. ¿Sí? Sí se entiende que es un momento flector, o la M mayúscula. Por ejemplo, Sí, cuando profe. doblamos el brazo. Sí, a ver, dígame. No, que sí entiende cuándo es el momento de flexión. Sí, ok. Cuando agarramos algo con la palma de la mano y lo levantamos, ¿no? Pues vamos a suponer que esta es la mano. Aquí agarro yo una pieza, una piedra o lo que sea. Y, y lo levantamos con el antebrazo, con el codo y antebrazo. Estamos flexionando, ¿no? Hay una flexión. Se está aplicando una fuerza. Ahí hay un momento flector. Y otro es el momento rotor o torque. Ese se usa la letra T mayúscula, para el torque. Este, pues, a lo mejor sí lo han utilizado o visto. Pero esto tiene que ver con las piezas redondas. Vamos a borrarle aquí. Para analizar cómo funciona eso. Pues se aplica una fuerza sobre una pieza 90 grados. Acá en el momento, en el torque o momento rotor, se aplica una fuerza, pero sobre una pieza. Bueno, no necesariamente tiene que ser redonda, pero fuerza se aplica sobre la circunferencia. La circunferencia, pues, es la cuerda que describe una pieza redonda, ¿no? Una llanta, por ejemplo. Esta es su circunferencia. Esta fuerza va a hacer que esto se rote. Es lo que le empuja a la pieza para que, pues, dé vuelta, ¿no? Se rote y también se traslade. Porque al estar rotando esto, pues también se va a trasladar. Aquí la distancia se considera el radio. Este es el radio de la R, el radio de la pieza redonda, R. Entonces el torque es igual a la fuerza por el radio. Aquí es diferente, ¿no?
aquí hay rotación y se utiliza el radio. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí se está empujando con 100 kilogramos, se están aplicando 100 kilogramos y esta pieza tiene un radio de ¿qué será? De 30 milímetros. Su torque es 100 kilogramos por 30 milímetros. El torque es igual que van a ser los 3000, ¿no? 100 por 30 son 3000 kilogramos, milímetros, así, kilogramos, milímetros. Esto, por ejemplo, lo podemos ver con las llaves para quitar los birlos de las llantas, ¿no? Las crucetas. La cruceta, ¿qué es lo que está haciendo? Aquí tenemos un birlo. Un birlo es una tuerca, así. Entonces aquí le metemos algo así como una matraca, que es una llave. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Dando una fuerza en la cruceta. La cruceta. Bueno, aquí lo estamos viendo. Una fuerza y hago que esto se gire. Y esta fuerza se traslada a la tuerca. Se traslada a la tuerca y hace que se gire. Y se salga o se meta, según sea el caso. Ese es un torque. Hay una herramienta, más bien un instrumento de medición que se llama el torquímetro. ¿Lo han escuchado, el torquímetro? Los que les gustan los coches. A ver si alguien de ustedes lo ha escuchado, lo ha visto. Se lo usan mucho los mecánicos también. Yo sí lo he escuchado. Ajá. ¿Y qué es lo que hace el torquímetro? ¿Para qué se usa? Para ¿Has medir visto la cómo lo tensión en las usan? tuercas. Ajá. El torque. Ey, ¿Las tuercas dónde? ¿En qué parte? ¿O en dónde lo has visto que lo usan? Por ejemplo, en el motor, una tapa. El motor está así, es una tapita, ¿no? Y tiene y estas se tienen que ir poniendo en una secuencia para que esto no quede abierto. Esa secuencia nos lo da el fabricante, ¿no? En el manual dice, a través de un plano, te dicen, hay que meter las tuercas en este orden, en esta dirección, ¿no? Así. Y para que se vaya cerrando bien la tapa, no haya fugas ni nada. Pero cada tuerca tiene que tener un torque específico y ese ya también lo da el fabricante. Dice tantos, creo que ahí sí maneja kilogramos por milímetro o si no newton metro, dependiendo. O libra, usan también libra pulgada, si son americanos, si son automóviles americanos, usan libra pulgada. Y entonces ese valor lo el fabricante. Nos dice a cuánto torque deben estar
Y con el torquímetro es, pues es como una llave para quitar los birlos de las llantas, pero tiene acá un instrumento para medir ese torque. Entonces ahí podemos saber a qué torque estamos apretando. Tiene que haber aquí un rango, ¿no? No necesariamente tiene que ser exactamente, ¿no? Siempre debe haber un rango de manejo de valores. Y entonces ahí nos va indicando en el torquímetro qué valor le corresponde. Y es cuando se cierran o se les da servicio, pues también hay que hacer lo mismo. Cuando se destapan, por ejemplo, las bombas. Las bombas como van selladas, a ver, vamos a quitarle aquí espacio, o darle espacio más bien. Las bombas tienen empaques también y tapas, así, o los compresores, pues también traen una secuencia de tuercas y tornillos. Bueno, son muchos, ¿no? Son muchos, entonces igual el fabricante hace lo mismo, nos da la secuencia o al revés, cómo se deben de ir colocando las tuercas y el apriete, ¿no? El torque, lo indica. Entonces, cuando se le da servicio, cuando se va a cambiar un empaque o algo, pues cuando se quita, pues no hay problema, pero cuando se va a poner, cuando se va a colocar, es cuando se debe de seguir. Esa es una norma, esa es como una norma para evitar fugas. Y cuando hay fuga en una bomba, pues lo que pasa es que se baja la presión de la bomba y hay problemas ahí, o el compresor también, o una válvula, etcétera, ¿no? Entonces puede ocurrir todo eso por un mal, ¿no? Puede haber fugas, por ejemplo, de gas o de vapor, según lo que se manejen los equipos. Importante. Entonces, a lo mejor ustedes como ingenieros, esto ya sería directamente mantenimiento. Esto sí es mantenimiento. Lo que se debe o nos correspondiera hacer es supervisar esto. Que se estuviera siguiendo la norma de estos empaques. Primero, que sea el empaque el adecuado, ¿no? Que sea de acuerdo a la norma. O sea, el reemplazo que se le va a poner, pues que sea el que corresponde a la norma. Porque a veces, por querer comprar cosas muy baratas, pues sale más caro, ¿no? Y como aquí se manejan muchas presiones y temperaturas, pues ese empaque pues se puede dañar muy rápido. Entonces hay que hacer lo que marca la norma. Eso es lo primero. Y otra, pues a la hora de hacer el servicio, el cambio o el recambio, pues que se cumpla con el procedimiento. Ahí entran los procedimientos, las normas, procedimientos. Y algo que nos corresponde hacer es seguir los procedimientos. Los cabos y todas las personas que trabajan en las áreas de servicio, pues es muy fácil que se brinquen esto, ¿no? Pero esto se hizo por algo, hay una razón muy importante por la que está esto. Entonces, de nosotros depende que se sigan. Y es una de las responsabilidades también de la ingeniería, ¿no? De los ingenieros en general, que se sigan los procedimientos. Cuando no se sigue un procedimiento, seguramente va a haber un problema. ¿Y a quién le echan la culpa? Pues al responsable del área, y generalmente es un ingeniero. Así que, pues no hay como seguir lo que ya está
establecido, ¿no? Además ya hay sistemas de calidad. Los sistemas de calidad ordenan todo esto, ¿no? Todos los procedimientos en un solo sistema. Para eso son los sistemas de calidad. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Ya se nos fue bien rápido la hora. ¿Alguna duda? Al rato no vamos a tener clase porque también la del martes y la de ahorita a las 3, esa ya no alcanzamos a tenerla. ¿Sale? Entonces aquí le dejamos y nos vemos mañana. Sale, profe. Gracias. Vale, profe, Hasta luego. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Vamos a apagarle aquí. Gracias, profe.